Bueno, lo prometido es deuda. Cordial saludo para todos y para todas. Este es la presentación del Plan Hospitalario de Emergencias o PH. Inicialmente, pues quisiera que observaran esta imagen en la que encontramos dos estructuras, una colapsada totalmente y la otra en pie. Solo para reflexionar sobre ella, y es que lo último que se tendría que caer en un estado de emergencia o de desastre sería pues un hospital o una clínica, porque pues es de vital importancia para la sociedad en general y sobre todo en estos casos. El hospital seguro entonces está mediado por tres aspectos importantes. Uno, la protección de la vida. Dos, la protección de la inversión. Y tres, la protección de la función. En cuanto a la protección de la vida, la idea es que sea lo suficientemente fuerte y resistente a cualquier fenómeno destructivo para poder dar la atención requerida. Y en cuanto a la inversión, esto tiene que ver con los equipos y las instalaciones y con que siempre estén en un adecuado funcionamiento y que sean eficientes y además con la tecnología actualizada. Y en cuanto a la protección de la función, pues tiene que ver directamente con la producción de los servicios de salud, es decir, un hospital y una clínica nunca paran. Es atención y actividad 24/7. Las responsabilidades del sector salud están enfocadas en cuatro responsabilidades importantes. La primera es que debe haber una evaluación y reducción de la vulnerabilidad de las instituciones hospitalarias para las situaciones de desastre, y esto lo hace a través de la evaluación de la estructura física, de su funcionamiento, del mantenimiento preventivo, de las medidas correctivas que se tengan que tener en el momento que se debe hacer, y esto con el fin de mitigar el daño. También la implementación del plan hospitalario de emergencia como tal, entonces en ese caso se debe encargar de formular, ejecutar, evaluar y actualizar ese plan. Y la acción en función del desarrollo social y la promoción de la salud, que va enfocada a los comités de emergencias y las juntas de salud. Cada uno de ellos debe realizar sus correspondientes mapas de riesgo por localidad para poder tomar las decisiones necesarias en el momento requerido, sin que se corra peligro pues con respecto a al ambiente y a la vida de las personas. Y la última responsabilidad importante del sector salud ronda sobre la capacitación y la formación a profesionales de la salud, y esto pues va en conjunción o en asociación a incorporar los contenidos de la gestión de riesgo, del plan hospitalario de emergencia y todo lo que estamos viendo hasta el momento en los currículos académicos como tal, asociado a la mediación del desarrollo sostenible, el manejo de la tecnología de forma consciente, y esto pues para reducir y controlar el impacto en la sociedad después de un desastre o durante el desastre. El sector salud también está compuesto por, por varios comités de prevención y atención de emergencias. Tienen unas acciones específicas que realizar y en general tienen que ver con los primeros auxilios, con la atención médica y médico-quirúrgica de urgencia, la referencia y contrarreferencia, la evacuación de heridos y enfermos a zonas seguras, el reforzamiento de las organizaciones y la capacidad para operar adecuadamente, y de la conformación de los sistemas de vigilancia epidemiológica después de un desastre. Asimismo, la evaluación y atención del saneamiento ambiental también es importante, que el sector salud pues, se responsabilice y controle esta parte, y la protección y recuperación de la salud mental. Y aquí es importante que entendamos que no solo la población se afecta pues en las situaciones de desastre, el personal de salud también, y asimismo pues debe ser manejado. Entonces, surgen algunas emergencias que pueden ser de tipo interno o externo a nivel de los hospitales. Los dos, si se dan internos o externos, deben tener una preparación, ¿cierto? Una planeación. Y de ahí para abajo empiezan a haber algunas diferencias. En cuanto, por ejemplo, a las internas, ellos activan las brigadas de emergencias, mientras que cuando es de manera externa, la coordinación interinstitucional es súper importante, y allí nacen los CRUE, que son los comités reguladores de emergencias, de urgencias y emergencias.
Y también, dependiendo de qué tan grande es el proceso de desastre, de toda la situación de desastre, se activan los comités de gestión de riesgo. En cuanto a las internas, la activación del comité hospitalario de emergencias, pues es el que procede en este caso. Y la solicitud de apoyo externo, cuando son desde el orden interno, pues son muy importantes porque esto tiene que ver en los casos en que es rebasada la respuesta a algunas situaciones, por ejemplo, en eventos de incendio, explosiones o situaciones que tienen que ver y que se desarrollan desde lo interno, pues no están preparados o lo superan, entonces en ese caso se requiere de bomberos, Cruz Roja u otros. En cuanto a las externas, entonces este crew está encargado de realizar todo el proceso de trías, atención médica, de realizar el proceso de referencia y contrarreferencia. Y las internas, cuando esto excede la capacidad de respuesta y corre peligro la vida de todas las personas, tanto pacientes, familia, como mm, pues personas que son externas, se hace la evacuación hospitalaria. Y en cuanto a las situaciones de emergencias externas, también encontramos la expansión hospitalaria, que estos son los casos en los que si, por ejemplo, la clínica o el hospital han sido devastados por la emergencia o por el desastre, se buscan otros lugares que puedan ser usados en lugar de estas instituciones de salud que ya no están en funcionamiento. Em, También son los encargados de realizar las evaluaciones de daños y de realizar el manejo de cadáveres. Entonces, los hospitales frente a los desastres tienen tres pilares fundamentales para desarrollar el plan hospitalario de emergencia. Entre ellos está el comité hospitalario de emergencia como tal, el coordinador de ese comité y las brigadas de emergencia en sí mismas. En cuanto al comité hospitalario de emergencia, entonces vemos que son, bueno, aquí vamos a ver varias de las funciones. Una de las primeras es que tienen que tener la capacidad de análisis de las amenazas internas y externas para poder definir cómo actuar. También deben estar en capacidad de realizar todo el proceso de señalización de las instalaciones, realizar también un inventario de insumos y suministros que estén disponibles para la emergencia y tienen que tener también unos protocolos muy bien establecidos en los que a diario se haga un control de la capacidad hospitalaria. Esta capacidad hospitalaria pues va enfocada a determinar a diario cuántas camas están ocupadas, cuántas están libres, cuántas están dañadas o no disponibles, pero no porque tengan paciente hospitalizado allí, sino porque definitivamente tuvo que darse de baja por alguna razón. Y bueno, otras de las cosas que pueden ser una barrera o un obstáculo a la hora de un desastre y en la que se requiera pues de pues, de camas hospitalarias. La otra función tiene que ver con la reducción del riesgo y la mitigación, que pues esto es uno de los pilares fundamentales incluso del Plan Nacional de Gestión de Riesgo. Y también son los encargados de conformar las brigadas de emergencia. Aquí hagamos un pequeño pare, una pausa y respondan a esta pregunta. Intenten pensarla sin devolverse y sin mirar cuáles son las respuestas. Es un reto de memoria. Entonces enuncien algunas diferencias entre emergencias internas y externas. Tienen 30 segundos. Bien, entonces continuamos. Espero que hayan acertado con la respuesta. Otras de las funciones del Comité Hospitalario de Emergencia están asociadas a las áreas de expansión hospitalaria. Así como vemos que en las emergencias externas el CRUDE tiene que hacer expansión hospitalaria en determinados casos,
Dentro de la misma clínica o hospital también se hace necesario. Un ejemplo claro es lo que sucedió con la emergencia sanitaria por el COVID-19, en la que áreas que antes no eran de cuidado crítico fueron ampliadas y utilizadas para este tipo de actividad. Y pues se requirió incluso también más personal pues para esta actividad. Tenemos también que el Comité Hospitalario de Emergencia se encarga del personal de refuerzo por turnos y áreas críticas. De ahí que ellos sean los encargados de determinar qué personal está disponible, qué personal no, y de tener los directorios de todo el talento humano de salud. También son los encargados de consolidar el plan hospitalario de emergencia. Entonces, el comité como tal está coordinado por una persona que en este caso debe tener un perfil. Esa persona debe ser un buen líder, tener una capacidad de toma de decisiones bajo presión, ser muy afín al tema, debe ser algo que le gusta hacer. ¿Por qué? Porque cuando sucede el evento requiere de más que solamente querer hacer las cosas. Requiere también de una salud general buena y una condición física adecuada, porque dependiendo de qué tan grave sea, pueden ser horas en las que uno tenga que estar de frente, responsabilizándose ante toda la situación, liderando todos los procesos y entonces, pues si no tienes una buena salud general, seguramente este proceso te va a ser más difícil. Entonces, es una persona que tiene unas responsabilidades, debe ser muy comunicativa, activa, la cadena de llamados en el caso de que se requiera, debe ser capaz de dar instrucciones claras, concisas, de retroalimentar qué es lo que está pues, dando la instrucción y reconocer si realmente están entendiendo la instrucción que está dando. Es la persona encargada de convocar las sesiones del comité, debe saber delegar y esa es una cuestión que como enfermeros o enfermeras debemos también saber procesar cuando estén como pues ya hayan salido de la carrera como tal de la universidad. Esto porque pues la carga laboral hace que nosotros en algún momento pues no podamos realizar todas las actividades y tengamos que delegar esto a los auxiliares de enfermería. Entonces allí deberíamos tener muy claro si lo que vamos a delegar es lo correcto y a quién se le delegue, si esa persona realmente cumple con las habilidades, capacidades y conocimiento para llevarlas a cabo. Las relaciones públicas, pues, son como uno de los pilares de una persona que haga este proceso de coordinación y debe tener la capacidad de gestionar insumos, reparaciones o reposiciones en casos necesarios. En cuanto a las brigadas de emergencia, entonces pues ya ustedes debieron revisarlo un poco haciendo el trabajo que pasaron, pero básicamente pues son personas que son entrenadas, que además están organizados y que en los casos en los que suceda algún evento deben ser los primeros respondientes y estos responden primero en casos de emergencia interna. Si estos procesos o este desastre o esta emergencia que está sucediendo excede la capacidad y el entrenamiento, entonces se pide el apoyo a grupos de socorro, como cuáles, Cruz Roja, Defensa Civil, Ejército, bueno, lo que sea necesario. Y en el evento externo se activan, pero están latentes y a la espera de más instrucciones a la hora del momento, pues, de que llegue pues los pacientes y las personas que requieran de la atención. Aquí tenía una dinámica de observación para ustedes, pero les voy a dejar el link para que lo revisen y inicialmente es una pregunta de cuántos pases el equipo blanco. Es un juego de básquetbol y la idea es ver qué capacidad de observación tiene. Entonces, y la conclusión, al final, cuando ya lo vean, ojalá puedan reflexionar en torno a eso, pero contextualizándolo a nuestro ámbito, pues, de salud y a las emergencias y los desastres. Entonces, es algo parecido a lo que estuvimos discutiendo en algún momento cuando miramos quién era el asesino o la asesina, y es que es fácil perderse de algo que no se está buscando.
Entonces, si nosotros no ponemos la atención requerida y nos enfocamos a un solo momento, pues esto nos puede mostrar algunas cosas, pero también podemos perder lo general y el panorama más amplio que nos puede dar más datos y que puede ayudarnos a tomar decisiones equivocadas o no. En cuanto al plan hospitalario de emergencia, entonces su definición, según pues el manual como tal, es que es un documento que tiene unos objetivos, unas acciones y que además está organizado dentro de los hospitales y las clínicas. Y pues esto asigna unas responsabilidades al personal frente a las situaciones de emergencia o de desastre con el objetivo, la idea última de controlar los efectos adversos y atender los daños a la salud que se puedan presentar. Y en sí mismo, pues para facilitar todo el concepto de hospital seguro. Las características como tal de un plan hospitalario de emergencia es que debe ser realista, flexible, claro, concreto, integral, integrado, actualizado y participativo. Algunos de los propósitos del plan hospitalario de emergencia es que él debe establecer de forma inmediata y eficiente para la activación por áreas del hospital, debe identificar amenazas, factores vulnerables y posibles escenarios de afectación, definir las responsabilidades específicas en cuanto a preparación, activación y desarrollo, y articular y definir los procedimientos para realizar entre cada área y áreas y servicios. Aquí quise regalarles unos momenticos, si quieren ahí paran el video y leen las instrucciones y realizan la meditación, lo que significa mindfulness. Entonces ahí vamos a seguir para que tomen un respiro y se desestresen y puedan estudiar para el parcial. Encontramos entonces aquí una preguntita. Me puedo devolver. Bueno, entonces aquí lo que tenemos es algunas de las etapas o de los pasos para la formulación del plan hospitalario de emergencia. Entonces, lo que nosotros debemos tener en cuenta es que se parte de una descripción institucional, determinando el riesgo, realizando inventarios de recursos y capacidad del hospital o de la clínica y la definición de los objetivos de ese plan hospitalario de emergencia. En esta imagen es simplemente que, pues para tenerlo en cuenta, porque en este caso aplica muy bien que es sálvese quien sepa, no quien pueda. Entonces, si tú manejas un plan de emergencias y lo conoces y lo aplicas, seguramente puedes aplicar esta frase. Otros pasos incluyen la elaboración de la primera versión después de tener todos estos datos previos, una difusión. Esa difusión incluye una capacitación al personal, tanto administrativo como asistencial y de servicios generales y bueno, todos, para que se pueda luego continuar con los otros pasos. El siguiente es el de la consolidación y la idea es que esto se integre y haga una implementación como tal para ponerlo a prueba y realizar todos los procesos de simulación si son necesarios. Simulación, evacuación y lo que estos pues estén incluidos dentro del plan hospitalario de emergencia. Los componentes del plan incluyen una ficha técnica. Esa ficha técnica básicamente es como un póster en el que uno incluye los datos más relevantes e importantes de todo el plan hospitalario de emergencia y además incluye quiénes lo realizaron y bajo qué contexto. Está también los objetivos, la información general del hospital, los escenarios de afectación, la evaluación de la capacidad y la organización de la respuesta. Los componentes adicionales incluyen la activación del plan, las acciones de respuesta, el sistema de información y registro, la coordinación externa y la declaración del final de la emergencia.
por supuesto, algunos anexos que incluirán de pronto figuras, gráficas, tablas y demás. Encontramos entonces algunas diferencias entre simulación y simulacro. También hace parte del trabajo que ustedes realizaron y aquí ampliamos un poco acerca de eso. Entonces, simulación tiene el concepto ronda sobre lo que es un ejercicio de mesa y esto declara un evento hipotético sobre el cual se trabaja con la idea de desarrollar habilidades de coordinación, manejo y determinación. Esto pues tiene unos pasos específicos. El primero es seleccionar el lugar adecuado. El plan hospitalario de emergencia debe estar socializado. Se hace también el uso de material de apoyo. Se debe describir un escenario hipotético de emergencia o desastre. En este caso hagan de cuenta que es como un caso clínico, pero pues a gran escala con preguntas o tareas para resolver y, por supuesto, finalizaría con un registro del manejo de la información, la toma de decisiones que se tuvieron en cuenta allí y las reacciones y las respuestas. En cuanto al simulacro, entonces tenemos que es un ejercicio práctico que está representado en una emergencia interna o externa y que para realizarlo requiere movilizar recursos y personal. Esto pues va con una respuesta medida en tiempo real. El primero, entonces, de los pasos es que debe ser muy claro el objetivo, el qué, el para qué, el dónde, cuándo y con quién se va a realizar. Seleccionar el grupo, es decir, que no siempre se va a manejar en los mismos grupos para desarrollar el simulacro y asimismo se deben asignar las responsabilidades a cada persona que interactúe y participe del simulacro. También debe estar muy bien organizado teniendo en cuenta el PHE y los grupos de trabajo deben estar capacitados y además deben tener un líder cada uno. También tiene que ver con la señalización del hospital o la clínica, con la presentación de los sistemas de alerta o de alarma y la identificación de comités y brigadistas. Luego se dan las instrucciones respectivas. Debe haber un grupo adicional de observadores y se da una secuencia de acción para que luego otras personas que son quienes hacen la observación como tal, desarrollan en las listas de chequeo y definen si el proceso que se realizó tuvo fortalezas, debilidades y sobre qué cosas pueden trabajar para mejorar o para mantener. Todo plan debe ser evaluado, incluido el plan de atención de enfermería. Entonces, hagan de cuenta que el plan hospitalario de emergencia es algo muy similar, cumple con unos pasos y unas etapas para poder llegar a la evaluación. Y la idea es poder detectar las percepciones, las opiniones, las sugerencias, las evaluadores, la socialización de esos resultados y la idea final es que esa evaluación nos sirva para que en el consolidado del plan hospitalario de emergencia se ajusten pues, las cosas que sean requeridas. Aquí hay una dinámica sobre las alertas. Vamos a iniciar esa parte del temario. Entonces aquí encontramos una serie de subtítulos que están enumerados y la idea es que ustedes le coloquen, hagan un listado, hagan tres columnas en una hoja, pongan amarillo, verde y rojo, esos tres colores. Y debajo de ellos van leyendo y van poniendo el numerito, van poniendo el numerito. Entonces para eso voy a dar un minuto.
Bueno, un minuto, última oportunidad y voy a leer entonces cada uno de los ítems. Uno, obtención de elementos indispensables de los que no hay reserva. Dos, activa comunicación con CRUE y Comité de Gestión del Riesgo. Tres, mecanismos de referencia y contrarreferencia. Cuatro, apoyo a equipos de respuesta en cada área. Cinco, activación de equipos de respuesta interna, brigada. Personal de turno listo, 6. 7, alta a pacientes de bajo riesgo. 8, el personal que no está en turno, disponibles en su domicilio a espera de llamada. 9, acciones de contingencia logística, gestión administrativa, coordinación interna o externa. 10, activación del CHE, toma de decisiones. 11, cada servicio revisa y adecua áreas posibles de expansión. 12, verificación y ajuste de operaciones en cada área y equipo de respuesta. Evaluación periódica hasta el final de la alerta. 13, disposición y activación de recursos, áreas y personal de refuerzo. 14, estudio y resolución de insumos y personal de refuerzo. 15, acciones de expansión. 16, estimar reservas de insumos, planta eléctrica, agua, depósito. 17, reprograman procedimientos de baja complejidad. 18, atención del desastre. ¿Cómo les fue? ¿Pudieron? Vamos entonces con la respuesta. Entonces, en las verdes estaba la 2, la 6, la 8, la 11 y la 16. En las amarillas, alerta amarilla. 1, 3, 5, 7, 13, 15 y 17. Y alerta roja, 4, 9, 10, 12, 14 y 18. ¿Les quedaron todas bien? Espero que sí. Bueno, entonces, en la activación del plan hospitalario de emergencia, estamos hablando de tres alertas: verde, amarillo y rojo. Esta es una semaforización, por eso los colores, y cada una de ellas tiene unas actividades específicas. Entonces, la alerta verde activa la comunicación con el CRUI y con el Comité de Gestión de Riesgo, sea municipal o departamental. También estima las reservas de insumos, planta eléctrica, agua, depósitos. eh, Hace la revisión y la adecuación de lo que posiblemente puede estar usándose en el momento del desastre. También tenemos en cuenta el personal de turno que debe estar listo siempre, y el personal que no está en turno debe tener una disponibilidad en su domicilio a la espera de llamada. En la alerta amarilla, entonces tenemos la disposición y la activación de recursos, en las que debemos tener tanto las áreas en particular listas como el personal de refuerzo activo. Tenemos que determinar las acciones de expansión, es decir, esas áreas donde requerimos de abrir más camas y más espacio para atención de pacientes. Se reprograman los procedimientos de baja complejidad, se da alta a los pacientes de bajo riesgo y se hace una activación de los equipos de respuesta interna, que en este caso son pues las brigadas de emergencia. También están los mecanismos de referencia y contrarreferencia. Y en este quiero hacer un alto pequeñito para recordarles que el sistema de referencia y contrarreferencia es muy importante y está ubicado en los servicios de urgencias de todas las clínicas y hospitales, porque ellos son los encargados de recibir los pacientes y también de trasladarlos dependiendo de las necesidades. Ejemplo, si tenemos un paciente que que se accidentó por fuera, obviamente, del hospital o la clínica, la ambulancia tiene la capacidad de llamar a ese servicio de referencia y contrarreferencia y de informar que va para allá con un paciente en el estado en que lo lleven, contando pues todo su proceso. Esa es una forma de hacer la referencia. La otra puede ser, otro ejemplo, es que tenemos un paciente que ya está dentro de la clínica o el hospital en cualquier área, sea urgencias, hospitalización, medicina interna, quirúrgicos, bueno, que sea. Y si por alguna razón, digamos, hace falta un tomógrafo porque en la institución no lo hay porque el nivel de complejidad no da para eso,
y el paciente lo requiere, entonces este sistema de referencia y contrarreferencia se encarga de comentar el paciente en ese lugar, solicitar las autorizaciones requeridas a la EPS y de buscar la ambulancia, programar el traslado y de comentar cuál es la preparación del paciente para llevar a ese examen. Entonces, digamos que es muy importante que conozcan en sus clínicas y hospitales dónde está ubicado referencia y contrarreferencia, porque ellos depende la entrada o la salida de los pacientes. Y la obtención de elementos indispensables de lo que no hay reserva, digamos que se activa aquí en la alerta amarilla, porque si bien es cierto, tenemos una reserva específica, cuando hay un desastre, pues se va a necesitar incluso más volumen de muchas cosas, líquidos y demás insumos. Y en la alerta roja, entonces debemos tener en cuenta el estudio y la resolución de insumos y personal de refuerzo, la atención a víctimas. También tenemos las acciones de contingencia, logística, gestión administrativa, coordinación interna y externa. En este caso, a veces requerimos de apoyo a los equipos de respuesta en cada área. Y también debemos tener aquí la disponibilidad para verificar y ajustar las operaciones en cada área junto con el equipo de respuesta y de allí se van haciendo evaluaciones periódicas hasta que se dé el final de la alerta. Esto pues con el fin de tener todo bajo control y verificar que todos los procesos y pues lo que conviene al protocolo se esté llevando a cabo. Así como hay un inicio de la emergencia y del desastre y de todo lo que compete con el desarrollo del plan de emergencia hospitalario, está también el fin de la emergencia, se finaliza. Entonces, en este caso, se hace una consolidación de la información con informes estadísticos, se hacen registros médicos y con el uso de documentos para los trámites administrativos. También se da salida a quienes tengan la condición, se reubican a los pacientes que estaban en las áreas de expansión, a unas pues que ya están habilitadas en su normalidad y también se debe hacer un inventario de necesidades a corto, mediano y largo plazo. Este es como otro pare en el que es muy importante hacer énfasis porque no podemos seguir trabajando si no tenemos insumos y es una parte realmente importante. Evaluar para retroalimentar y pues ajustar contenidos y por supuesto en este caso ya se normalizarían los turnos del personal y se reinician los servicios suspendidos de consulta externa y las cirugías programadas. Por último, se miran los recursos para las adecuaciones requeridas, todo lo que tenga que ver con mitigación y gestión del riesgo. Otro de los temas importantes dentro del plan hospitalario de emergencia es la evacuación. Se puede dar total o parcial y depende de las circunstancias, como les decía en algún momento. Digamos que si surge un incendio en el área de urgencias o cerca al área de urgencias, pues no necesariamente tiene que evacuarse todo el edificio. Entonces aquí todo depende de si ese conato de incendio se controla o si se expande. También vemos entonces las alarmas, que de hecho son aquellos sistemas de sonido que deben estar funcionales y audibles y por ello se deben estar realizando mantenimientos preventivos y correctivos. Entre ellos encontramos algunos alternos como pitos o megáfonos en el caso de que ese no funcione, pero pues con la tecnología actual eso pues sería muy raro. Y también debe haber un cronograma y unas rutas de salida y de encuentro, zonas de encuentro, que esa pues sí las conocemos, incluso en la universidad hay unas zonas de encuentro que cuando se hacen los simulacros de evacuación que se hacen a nivel nacional, no sé si alguno de ustedes haya participado en algún momento, pero cuando se hace la evacuación y generalmente se van hacia unas partes, unos sectores donde no haya mayor peligro, que no haya pues sí, peligro de caída de árboles o de algo similar, un área abierta que está señalizada con un círculo blanco en el centro verde y dice zona de encuentro y esa sería pues como la forma de llegar allí.
Para la evacuación, entonces hay unas recomendaciones mínimas. Entonces, una es no recoger objetos personales, solo lo que se tenga a la mano. En el momento en que usted va a evacuar, pues no debe devolverse. Caminar rápido, pero sin correr. Y no usar los ascensores. Eh, en el orden de la evacuación por área asistencial, entonces están tres puntos. La prioridad se da a la salida de acuerdo al plan que se ponga, que era lo que está en el plan hospitalario de emergencia, pero digamos que a veces se puede modificar. En este caso, solo doy un ejemplo. Primero se hace la evacuación de las personas que sean autónomas en movimiento, luego las que necesiten apoyo y luego por último las que necesitan, o sea, que dependen de alguien para poder movilizarse. Hay un responsable por área o piso que se denominan monitores o coordinadores de evacuación que hacen parte de las brigadas de emergencia y de los cuerpos de socorro incluso. Y algunas tareas de apoyo están lideradas por ellos. Debe haber un plano en cada área. Yo no sé si ustedes los han visto, pero digamos en la universidad hay un plano donde ustedes en la entrada de cada edificio dice usted está aquí y muestra toda la distribución de qué hay en cada piso. Entonces, la idea es que estos son unos puntos de referencia y con qué intención, pues de ubicarnos, de identificar las posibles formas de salir de esa infraestructura en el momento que se requiera. Y también la evacuación tiene que ver con todo el proceso de publicación y socialización del plan para que este asimismo pueda ser aprobado posterior a estas simulaciones o a los simulacros que se dan de la evacuación como el paso final. Aquí les muestro algunas áreas posibles de expansión, no necesariamente son camisa de fuerza. Los colores pues son usados a nivel mundial, pero pueden ser modificados también dependiendo de las personas que lideren los procesos. Entonces, algunas áreas de expansión, como lo muestra la primer color, que es como un naranja, habla de la ubicación de pacientes que ya se encontraban hospitalizados en el momento de la alerta hospitalaria. Y entonces en ese caso también muestra dónde queda información, cirugía, triage, los que tienen la ubicación en rojo, amarillo, negro, que en los negros, por ejemplo, dice el lugar para la locación de los lesionados críticos no recuperables, la verde y la blanca que es para la morgue. Existen dos formas de hacer cadena de llamados. Esta cadena de llamados, recuerdan que la tocamos en un momento cuando hablábamos del coordinador del Comité Hospitalario de Emergencia. Pues esta cadena de llamados en esta época pues se hace muchísimo más fácil por el uso de la tecnología y de los celulares. Más fácil en términos de que la información sea difundida más rápido, pero no necesariamente de una forma efectiva. Entonces, aquí lo importante es que, bueno, hay una que es la que llamadas cruzadas y digamos que hay una persona, uno que en este caso sería el coordinador del comité hospitalario de emergencia y hay una persona asignada al 2, al 3. Cada una de ellas debe llamar a los que están en la lista, pero fíjense que siempre esa información vuelve desde el último al que se llama hacia el inmediatamente anterior. Y digamos que, por ejemplo, aquí el 7 termina llamando de nuevo al uno y el 4 también. Entonces, digamos que se llama cruzada, llamadas cruzadas precisamente por eso, porque es como la actividad que hacemos con el teléfono roto cuando éramos niños, en las que empezábamos a dar una información al oído de alguien y él iba pasando la información y cuando llegaba la persona número 10 o 11 la información estaba totalmente modificada. Entonces, en este caso, lo que se hace actualmente, pues, es utilizar los grupos, ¿cierto? Pero no solamente mandar la información, sino verificar que todos han entendido y han recibido el mensaje. Debe haber un mensaje de retroalimentación o
de confirmación de recibido de este llamado. Y aquí está el otro, que era uno de los básicos que se usaba antes, pero no era tan efectivo como las llamadas cruzadas. Y bueno, aquí hemos llegado al final de la presentación. Les agradezco por su disposición y nos vemos el día del parcial. Chao, chao.